Buenos días a todos. Comenzamos con el estudio del Sri Ram Charitamanas de Goswami Tulsidas del día de hoy. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Vean, hasta el momento en el que el señor Ram llega a casa de Shabri, él, digamos, no había todavía comenzado a impartir su Gita, su enseñanza, porque pues primero que nada estuvo a los pies de su gurú Vashista, luego a los pies de su gurú Vishwamitra, aprendiendo con ellos. Luego, pues el gurú Vishwamitra se los lleva en el recorrido que hicieron, que llegan hasta Mithila, conocen a Sita, hace todo el ritual de casarse con Sita, Lakshman con Urmila, los otros dos hermanos con las otras dos primas de Sita, etc. ¿Sí? Y hasta ese momento, Bhagwan Ram vive rodeado de su familia, sus padres, ¿sí? Luego se sale al exilio y en el exilio se encuentra con uno que otro Mahatma, pero él deja que sea el Mahatma quien le imparta enseñanza y le cuente historias y anécdotas de Dios, etc. Así que él sigue en una posición de subordinación con respecto a las personas con las que interactúa. Y fuera de eso, con quien él tenía contacto, pues era con su hermano Lakshman y con su esposa Sita. Lakshman, si bien era Anantasesa mismo, es decir, una deidad encarnada también, el que sostiene este universo, en medio de todo, por la interacción con el señor Ram desde su tierna infancia de ambos, porque eran hermanos, pues en medio de todo él lo veía un poco como su hermano, y aunque lo honraba y lo veneraba, pero más que todo su veneración era hacia el hermano mayor, muy sabio, muy poderoso, muy ecuánime, muy educado, de buenas maneras, pero no era tanto el ver al gurú como tal, sino pues Lakshman no habría cometido las impertinencias en las que él incurrió con el señor Ram. Así que hasta el momento en que él llega a casa de Shabri, hasta ese momento él no había empezado a exponer su Gita, su enseñanza, su filosofía de vida, porque no había tenido un recipiente adecuado sobre el cual vertir o verter su conocimiento. Entonces, eso es lo que hace que el encuentro de Bhagwan Ram con Shabri sea tan importante dentro de la historia del Ramayana, porque es el primer instante en que él empieza a exponer su enseñanza, su filosofía de vida, lo que para él
es la forma en la que debemos vivir en la vida. El señor Ram siempre fue de pocas palabras, no fue alguien muy conversador como sí lo fue, por ejemplo, en su encarnación como Krishna. Y el señor Krishna era más hablador, enseñaba más. El señor Ram más que todo era, como por decirlo, mírame, capta y aprende. ¿Sí? No era tanto de dar enseñanza, más como Sri Krishna, él sí ya se dedicó más a dar su evangelio, su Gita, su enseñanza. Una de las pocas enseñanzas que el señor Ram da es la que les quiero compartir hoy, porque como les decía, en Shabri él encontró un recipiente adecuado en el cual vertir su conocimiento, su enseñanza. ¿Sí? Y la enseñanza fundamental que Bhagwan Ram le da a Shabri son los 9 pasos de la devoción. Y es lo que les quiero compartir hoy. Por favor, préstale mucha atención porque estos 9 pasos son fundamentales para uno realmente progresar en su desarrollo espiritual. Si uno cumple estos 9 pasos, tiene asegurado el lograr las metas que se proponga en esta vida. Y como dicen los Vedas, logra los 4 logros o alcanza los 4 logros en esta vida y obtiene sus recompensas en esta misma vida, así como en el más allá. Entonces, el señor Ram le dice a Shabri, te voy a enseñar los 9 pasos de la devoción. Escúchalos con atención y recuérdalos siempre en tu mente y corazón. Pratam Bhagati Santankar Sangha. El primer paso de la devoción es siempre mantenerte en compañía de personas buenas. ¿Okay? Santan, de hecho, le dice, de santos. Siempre procura estar en compañía de los santos, de las personas dedicadas a sus prácticas espirituales, de las personas dedicadas a la adoración a Dios. Ese es el primer paso de la devoción. Mantenerse en compañía de personas santas. Dusari Rati Mam Katha Prasanga. El segundo, Dusari, el segundo paso es escuchar las leyendas o historias o enseñanzas relativas al Señor. De hecho, pues le dice Rati Mama Katha. ¿Sí? El segundo paso es escuchar historias sobre mí. ¿Sí? Historias sobre la divinidad. Ese es el segundo paso de la devoción. Tú debes buscar obtener lecturas o mejor aún, escuchar de algún Mahatma establecido en la verdad, de algún santo, de algún gurú fidedigno, escuchar las historias sobre la divinidad, porque de esa manera la mente se va ampliando, la mente se va depurando y vas logrando un estado de discernimiento superior. Entonces él le dice, Dusari,
Rati Mama Katha Prasanga. El segundo paso es disfrutar escuchando las leyendas, historias, discursos pertinentes o relativas al Señor. Guru Pankaj Seva, Tesri Bhakti Aman. El servicio impersonal a los pies del loto del Gurú, sin ningún tipo de egoísmo, orgullo, arrogancia, con absoluta humildad. Ese es el tercer paso. Guru Pankaj Seva. La traducción literal de eso sería el servicio impersonal al Gurú. Es el tercer paso de la devoción. Es decir, cuando yo me dedico como discípulo a servir a mi Gurú de manera inegoísta, de manera impersonal, renunciando a toda inteligencia de mi parte, renunciando a todo conocimiento que hasta ese momento pueda haber absorbido u obtenido en la vida. Ese es el tercer paso de la devoción. No es fácil. Los 9 pasos de la devoción no son fáciles de seguir, unos más que otros, pero en la medida en que nosotros seguimos esos 9 pasos, en esa misma medida la sabiduría empieza a descender sobre el individuo y a través de esa sabiduría él va logrando ser cada día más feliz, o más, la palabra correcta es gozoso, porque va compenetrándose con su naturaleza verdadera. Chauti Bhagati Mama Guna Gana Kare Kapatataye Gana. El cuarto paso es cantar vehementemente las alabanzas a las virtudes del Señor con un corazón desprovisto de toda astucia, de todo engaño, de toda hipocresía. Con un corazón inocente, con un corazón puro, con un corazón limpio, con una sinceridad absoluta, sin buscar nada, sin pedir nada, sin estarse imaginando nada. Simplemente uno canta las alabanzas, canta los bhajans, canta los aratis, canta la historia o las historias de los juegos, de las enseñanzas, de las acciones de la divinidad, para obtener regocijo, disfrute de eso, sin ningún objetivo ulterior, oculto en la vida. Simplemente se adora a Dios porque Dios es para ser adorado. Ese es el cuarto paso de la devoción. Mantra yapa mamma dridhi visvasa pancham bhayanjo veda prakasa. Mantra japa, es decir, hacer la meditación japa. ¿Cuál es la meditación japa? La que tú haces en murmuración con tu mala. Con una fe inquebrantable. Ese es el quinto paso
dicen o sostienen los Vedas, Ved Prakas. Mantran japa mama dridi visvasa, pancham bhayanjo Ved Prakas. El hacer la meditación japa con el mantra que tu gurú te asigne, con una mente firmemente anclada en la fe. Ese, dicen los Vedas, que es el quinto paso de la devoción. Entonces, entre más japa el individuo haga, entre más repita el nombre del Señor, con una fe firme, es decir, ¿cuál es la fe firme? Que yo no estoy pidiendo nada, que yo no estoy buscando nada, simplemente lo hago porque fue la fórmula que mi gurú me dio en el momento en que me aceptó como su discípulo. Y yo voy a repetirlo, porque es la fórmula que me dieron. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice que debe tomarse tales y cuales medicamentos para sanarse de la enfermedad que tiene. Pues uno va a la casa y confía en que el médico sabe y se toma sus medicamentos. Porque si uno no va a confiar en los medicamentos que el doctor le recete, ¿para qué va al doctor en primer lugar? No vayas. Si tú te vas a escuchar a ti, ¿para qué vas ante un gurú a consultarle? Si a fin de cuentas no vas a hacer lo que él te diga que hagas. Es lo mismo. Por eso es un paso de devoción el yo recitar en la yapa el mantra que mi gurú me dio lo más que se pueda. Chattadasa sil virati bahu karma. Nirat nirantara sajjana dharma. El sexto paso, Chattadasa, es practicar el autocontrol. El mantener una actitud optimista, el mantener una actitud feliz mientras desarrollas todas tus actividades cotidianas e independientemente de las situaciones y circunstancias que tú estés pasando. Por eso, la palabra sánscrita con la que se describe el trabajo que uno tiene que hacer para lograr liberarse de toda ignorancia, de toda subyugación a este mundo y alcanzar ese estado puro de gozo permanente, es tapesia. Tapesia viene de la raíz sánscrita tapas. Y tapas significa contento. Entonces, si traducimos literalmente tapesia, significa el esfuerzo continuado y gozoso en pos de obtener tu objetivo. Continuado, esfuerzo, no sacrificio, no suplicio. Hay quienes han traducido tapesia como sacrificio, pero mucha gente confunde sacrificio con suplicio, con sufrimiento, con martirio, con tortura. Y no, en la filosofía védica, las cosas, de hecho, esta vida para nosotros es una rumba. Por esa razón, los cánticos que nosotros hacemos no son cánticos tristes, lúgubres, grises, sino que son cánticos alegres, porque el adorar a Dios tiene que ser una fiesta. No algo ceremonioso, no, sino una fiesta, una verdadera, auténtica y genuina fiesta.
Entonces, por eso él dice que el sexto paso es mantener el autocontrol, es decir, nunca te enojes, nunca te deprimas, nunca te agobies. Mantén siempre una cara sonriente, un carácter afable, amable, ¿okay? Entendiendo que todo lo que sucede acá simplemente es una película, es un sueño, es un juego. No hay nada realmente en este plano que te pueda afectar. Entonces, si no hay nada que realmente te pueda afectar, porque hasta este cuerpo te lo encontraste acá y cuando te vayas de acá, el cuerpo se queda acá. Es decir, todo lo que hay aquí se queda aquí porque es pertinente, atinente y correspondiente a aquí. Entonces, ¿qué hay que te pueda afectar? Nada. Entonces, ¿por qué sufrir? ¿Por qué malgeniarte? ¿Por qué ponerte en agobios, en estrés, en angustias? Entonces, por eso él dice, el sexto paso de la devoción es que mantener tu autocontrol, mantener siempre un carácter afable, contento, siempre contento, independientemente de las circunstancias que tú estés pasando. No importa si estás en pérdidas, no importa si estás en enfermedad o estás en salud o estás en triunfo, o estás en el éxito o estás en fracasos. No importa. Siempre, siempre, siempre mantente contento. Mantén tu buen carácter. Ese es el sexto paso de la devoción. Satwan Sam Mohimen Yagadeka. Moti San Adika Karaleka. El séptimo paso es percibir a todo este mundo como Dios mismo y tratar a los santos, a los monjes, al gurú como incluso superior a Dios mismo. ¿Okay? De hecho, lo que el señor Ram le dijo a Shabari es, el séptimo paso es, mira, contempla todo, absolutamente todo lo que tú veas en este mundo como que es, como que soy yo mismo, como que es Dios mismo. Y trata a los Mahatmas como que fueran más grandes que yo. Trata a un gurú, trata a un ser espiritual, a un devoto mío, como que fuera más grande que yo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay detrás de eso? Lo que realmente captura o cautiva o pone a la divinidad a bailar en tu mano es la devoción pura, la inocencia más preciosa, la humildad más grande. Aquel individuo que realmente llega a desarrollar esa devoción pura, esa inocencia, esa humildad, en donde la persona no va a buscar agredir a nadie, no va a buscar, sino el bienestar de todos los que se acercan a él. Ese individuo tiene a Dios bailando en la palma de su mano. Ese individuo
hace que Dios es el que hace que todo esto baile, que todo esto se mueva. Pero el único que realmente llega a hacer que Dios baile en su mano es el devoto puro, el devoto sincero. Por eso Él le dice, trata a mis devotos como superiores a mí mismo. Porque mi devoto es el único que puede hacerme a mí bailar. Yo, que soy el que hago que todo baile, bailo al son que mi devoto me toca. Por esa razón, nosotros cuando estamos buscando el desarrollo espiritual y logramos tener la infinita fortuna de encontrar un gurú fidedigno, debemos dedicarnos a servirle de manera impersonal, tratándolo como que Él es incluso superior a Dios. Esa ciencia de la devoción es la que la humanidad ha perdido hoy en día. Porque se ha obtenido tanto conocimiento intelectual, se ha obtenido tanto desarrollo de erudición intelectual, que se han obnubilado los sentidos. Y entonces los individuos perciben únicamente el mundo burdo, el mundo grueso, el mundo físico terrenal. Y hasta que no les llegue el momento de la muerte, no son capaces de captar los planos sutiles de la existencia. Y como sus sentidos están tan obnubilados, son tan obtusos, no pueden ver más allá de su nariz. Entonces creen que todas estas cosas son simplemente leyendas, palabrerías o manipulaciones de los gurús para mantener a los pobres tontos sometidos a sus pies. Por esa razón es fundamental para uno como discípulo el poder trabajar esos 9 pasos de la devoción. Porque de lo contrario, el océano de la existencia en este mundo te va a mantener de aquí para allá, del timbo al tambo, o como dicen los musulmanes, de la Ceca a la Meca. Porque no logras en ningún momento elevar tus estados de conciencia por encima de tu rutina diaria, de tu cotidianidad, y poder contemplar lo que hay más allá del plano burdo físico, porque tus sentidos están obnubilados, están contaminados por un estilo de vida sumamente artificial. Entonces, por eso es sumamente importante, si uno tiene la inmensa fortuna de dar con un grande gurú o maestro, rendirse a sus pies y aprender a los pies de él este maravilloso arte de la devoción. El señor Ram luego le dice a Shabri, Atvam Yatalabha Santosha Sapnehu Nehin Deki Paradosha. El 8º paso es un estado al cual tú llegas cuando has atravesado los 7 pasos anteriores. Es decir,
como consecuencia de los 7 pasos anteriores, tú vas a lograr ese estado de santosha, de paz suprema, en donde vives en un gozo permanente, en el cual tú ya no ves faltas o no ves las faltas que los demás puedan tener, ni siquiera en sueños. Sapneu nahindeki paradosha. Ni siquiera en sueños tú ves defectos en nadie. Es decir, desarrollas ese estado de paz suprema, de un contentamiento permanente, porque ya no andas criticando a nadie. Ya no andas viendo, es que fulano es así, sultano es así. Sabes que son así, pero eso ya no te afecta. Eso ya no te molesta. Eso ya no te perturba. Por eso alcanzas ese estado de paz suprema. Y ese estado de paz, porque santosha más que gozo es paz. Es una paz indescriptible, es una paz inenarrable. Porque tú ya no esperas nada de nadie. Entiendes la naturaleza de la existencia en este plano. Sabes por experiencia propia que en este plano toda persona va a tener virtudes y va a tener defectos. Y como sabes por experiencia que toda persona va a tener virtudes y va a tener defectos, esperas lo mejor de cada persona, pero también sabes que alguna falencia debe tener. Y cuando la persona manifiesta la falencia que tenga, la falta en el carácter que ella posea, como tú sabes esperar eso, lo recibes igual con agrado. Es la parte en la que tú tienes el fruto, vamos a decirlo así, la guayaba. Tú sabes que entre más dulce la guayaba, la probabilidad de encontrar por lo menos un gusano en la guayaba es mucho más elevado. Y entonces ya no agarras la guayaba y te la llevas a la boca de una vez, sino que sabiendo que lo más seguro en la guayaba haya uno o más gusanos, tú primero la abres para no comerte el gusano. Saca los gusanitos y te comes tu guayaba. Ese estado, cuando tú haces eso de esa forma, es santosha. Tú tienes una paz suprema, porque no andas con remilgos, no andas con que, esta guayaba tiene gusanos, guácala, qué asco, boto toda la guayaba. No, disfrutas lo que hay que disfrutar, sea agradable o sea desagradable. Y entonces ese par de opuestos, que son el que más hace mover, que son el ánodo y el cátodo, que mueven la energía en el universo y que ponen a bailar todo esto. Mi Señor pone a bailar al universo entero entre esos pares de opuestos, de agrado y desagrado, sukha y dukkha, o dukkha y sukha. Tú vas a bailar ante los embates que el Señor te mande a través de la vida, si tú todavía estás con agrados y desagrados.
Si tú tienes cosas que te agraden y cosas que te desagraden, la vida te va a poner a bailar. Pero cuando ya tú tienes santosha, cuando ya tú tienes esa paz suprema, porque no estás esperando nada de nadie, porque sabes que toda persona va a tener sus virtudes y va a tener sus defectos, y esperas tanto las virtudes como los defectos en cada persona. Entonces tú tienes esa paz suprema. Y ya no hay sukha ni dukkha. Ya no hay desagrados ni agrados. Ya no esperas nada. Y cuando tú no esperas nada y recibes lo que llega, ese estado de santosha, ese estado de paz suprema, empieza a ser una constante en ti. Y de ese estado de paz suprema surge entonces el noveno paso de la devoción. Y él le dice, Navan saral sabsana chayahina, chalahena, mam bharos henya harashanad dina. En este estado, uno ya tiene una fe completa, una devoción completa hacia Dios. Y se vuelve como un niño, sin ningún tipo de astucias, sin ningún tipo de hipocresías, sin ningún tipo de objetivos ocultos, subrepticios. No, el individuo se vuelve totalmente transparente, claro, diáfano. En ese estado, el individuo ni se regocija al nivel de la exaltación con las cosas buenas que le puedan suceder, ni se deprime al extremo con las cosas malas que le puedan suceder. Es decir, se vuelve sumamente ecuánime. No ve a nadie como muy bueno, ni ve a nadie como muy malo. Es decir, ni diviniza en exceso a alguien, ni sataniza al extremo a alguien. Ahí es donde los Vedas dicen, el Mahatma cierra sus ojos físicos y abre su único ojo y ve a todos con un mismo ojo. Cuando ellos hacen esa referencia, significa que este individuo que ha alcanzado ese estado ve a todos ecuánimemente. Para él es tan valioso una cucaracha como un deva. Es tan valioso el portero del edificio como lo es el presidente de la República, porque él ve a todos con el mismo ojo. Todos, absolutamente todos, no son más que goticas infinitesimales de ese Dios al que él adora, manifestados. En algún otro momento les explicaré cómo funciona toda esta manifestación y por qué el Mahatma que realmente llega a experimentar ese estado más allá incluso de la conciencia, percibe a través de la intuición y por consiguiente experimenta directamente cuál es la realidad, eso que
en el Vedanta llamamos el Atman o el alma o la esencia de todo este universo. A través de la práctica constante de la meditación japa y de la mantra yoga meditación, llega el momento en que tú haces que todo pensamiento cese y la mente misma desaparezca y tú logres trascender más allá de la conciencia. En ese momento, a través de la intuición, tú experimentas directamente el Atman, la esencia, el alma que subyace a toda esta manifestación. Y te das cuenta que todo no es más que Dios, que no existe en todo este universo manifestado por Brahma otra cosa que no sea Dios. Y entonces, como tienes la experiencia directa, ahora lo sabes. No es teoría, no es un conocimiento intelectual, no es algo didáctico, no, es algo que tú has saboreado, porque lo has experimentado directamente. Y esa experiencia directa te permite saberlo. Y cuando tú lo sabes a través de tu propia experiencia, entonces tienes la sabiduría. Esa sabiduría es la que te permite entonces vivir permanentemente conectado con esa masa compacta de conocimiento, de energía y de gozo que eres tú. Y entonces habrás logrado el máximo objetivo de tu manifestación en este plano. La razón por la cual tú viniste a este plano. El señor Ram luego le dijo a Shabri que su devoción estaba totalmente completa, que ella había logrado esa perfección en cuanto a la devoción. Sin embargo, si alguien pudiese llegar a tomar, aunque fuese uno de cualquiera de esos 9 pasos de la devoción y aferrarse, aunque fuera a uno de los 9 pasos, y cumpliera uno, al menos uno de los 9, con excelsa excelencia, esa persona, para Dios, se vuelve sumamente querida, porque es un devoto auténtico. Y muchachos, la verdad es que nada de lo que tú construyas en este mundo realmente vale la pena si eso te va a alejar de tu propia naturaleza. Si eso te va a robar tu felicidad, tu paz, tu gozo, que nacen de la conexión con Dios. Cualquier logro que tú consigas, no importa cuál sea, cualquier logro que tú consigas en este plano,
que te aleje de Dios es un logro vacío, vano, inútil. Cualquier logro que tú consigas en este plano que te mantenga en comunión con tu propia naturaleza, con eso que llamamos el alma, el Atman o Dios, es un logro que realmente es trascendente. Procura que en tu vida todo lo que tú hagas, no importa lo que tú logres, el logro es indiferente. Lo importante es que tú mantengas tu conexión con esa fuente de paz, de felicidad y de gozo que eres tú mismo, porque a fin de cuentas eres tú mismo. Es tu naturaleza vivir en paz, es tu naturaleza vivir en gozo permanente, es tu naturaleza ser esa masa compacta de energía, de conocimiento y de gozo. Esa es tu naturaleza. Es simplemente que tus pensamientos, tu sensación de separatividad, tu percepción de tuyo y mío, la que te somete entonces a los pares de opuestos de los agrados y desagrados, y entre agrados y desagrados empiezas tú a bailar en este universo de Brahma y empieza el sufrimiento. Y el sufrimiento es la máxima manifestación de la ignorancia, del desconocimiento, de obtener un conocimiento erróneo. Ese conocimiento erróneo es el que va a erradicar de ti el gurú, si logras tener la inmensa fortuna de encontrar un gurú fidedigno y sobre todo de rendirte a sus pies, sirviéndolo, como decía el señor Ram en estos pasos. Esa es la fórmula de la felicidad, del logro y de la liberación. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudeo, Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Ese es uno de los más importantes gitas o enseñanzas del señor Ram. Busquemos aplicarlos en nuestra vida y empecemos a encaminarnos hacia la felicidad, hacia la paz y hacia la liberación. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.